Hoy vas a conocer el monasterio de San Lorenzo de Carboeiro. A orillas del río Deza, en la parroquia de Santa María de Carboeiro, se erige el imponente monasterio de San Lorenzo, un vestigio de la grandeza antigua, situado en las tierras de Silleda, provincia de Pontevedra. Forjado en piedra y leyenda, este majestuoso cenobio benedictino se cuenta entre las joyas arquitectónicas del románico en Galicia, una obra que desafía el paso del tiempo y el olvido. Nacido en el siglo X, el monasterio emergió en una época de fervor y devoción. Fue un bastión de esplendor entre los siglos XI y XIII, cuando sus muros resonaban con los ecos de los cánticos y su poder se extendía como las raíces de un roble ancestral. Pero la gloria no es eterna, y con el tiempo el monasterio vio marchitar su influencia. Tras la desamortización de Mendizábal en 1835, sus grandes salas y claustros fueron abandonados, quedando expuestos al saqueo y la ruina. Los anales del pasado narran que antes de su fundación el lugar albergaba una ermita humilde, propiedad de un tal Ejica. Fue en el año 939 cuando los condes Gonzalo Betótez y Teresa Ériz, de la noble estirpe de los condes de Lugo, adquirieron esa tierra consagrada. De su mano, y bajo la mirada del abad Félix, se alzó el monasterio según los preceptos de la época, consagrado por las bendiciones del obispo Ero de Lugo y San Rosendo de Mondoñedo. Desde sus primeros días, reliquias sagradas llenaron la iglesia, fragmentos de santos venerados y una espina de la corona de Cristo, que atrajeron a peregrinos desde tierras lejanas. Con la muerte del conde Gonzalo, su viuda Teresa imploró protección al rey Ramiro I de Asturias, quien concedió al cenobio privilegios regios y lo colocó bajo la jurisdicción directa de León. Así, durante los siglos de mayor esplendor, los descendientes de los fundadores, en especial Aragonta, hija de los condes y esposa del rey Ordoño II de León, velaron por la defensa de los dominios monacales extendidos sobre las fértiles tierras del Salnés. Pero el destino golpeó con furia en el año 997, cuando las fuerzas de Almanzor redujeron el monasterio a cenizas. Sin embargo, la fe es más fuerte que el fuego, y 2 años después, el rey Bermudo II alzó de nuevo sus muros. 2 presbíteros, Estrarico y Trasuario, llevaron una vida de retiro bajo las reglas de San Benito de Nursia y las reformas de Benito de Aniano, restaurando la llama espiritual que hizo de Carboeiro uno de los más poderosos monasterios de Galicia. El cenobio se convirtió en un foco de influencia, extendiendo sus dominios y ganando renombre bajo la guía de insignes abades, como San Fragildo. En el año 1209, la iglesia fue renovada con un estilo románico que se adentraba en el horizonte del gótico.
A partir de 1267, las sombras comenzaron a cubrir la historia de Carboeiro, y hacia el año 1500, tras las reformas impulsadas por los reyes católicos y los decretos papales, el monasterio perdió su independencia, convirtiéndose en un priorato subordinado a la abadía de San Martín Pinario, en Santiago de Compostela. Su esplendor se desvaneció, transformándose en una simple granja habitada por 2 monjes, quienes velaban por las tierras y el sustento espiritual de los campesinos de los alrededores. Durante el siglo XIX, sus ruinas sirvieron de refugio a luchadores contra los franceses y después a bandidos y forajidos. La desamortización de Mendizábal convirtió el monasterio en propiedad privada y sus techos colapsaron, mientras valiosas esculturas y reliquias eran expoliadas. Declarado monumento histórico-artístico en 1931, sus piedras se mantuvieron en silencio hasta que en 1974 los trabajos de restauración comenzaron a devolverle la dignidad perdida. A pesar de la profanación sufrida en la década de 1950, cuando 2 de las 3 esculturas del tímpano central fueron arrebatadas, las restauraciones continuaron. En 2006, sus puertas volvieron a abrirse al mundo y los ecos de su gloriosa historia resonaron nuevamente en los pasillos donde antaño los monjes caminaban. Hoy, el monasterio de San Lorenzo de Carboeiro renace como un guardián de tiempos pasados, una leyenda viva que desafía el olvido.
Y ahora vamos a tomar ese sendero hacia abajo porque os voy a enseñar la senda botánica que rodea el monasterio y es parte del Sendero del Deza del que os hablé en el anterior vídeo, en el de la Fervenza do Toxa. Y es precisamente este sendero que une el monasterio con la Fervenza do Toxa. Y nos volvemos por donde vinimos, dejamos atrás el río Deza y quiero pediros por favor que os suscribáis al canal. Es gratis, de verdad, es fundamental para que siga creando contenido. Y si os gusta, compartid este material para que llegue a más gente. También quiero recordaros que tengo un canal en Telegram al que podéis uniros de forma gratuita y donde comparto mucho más contenido. Muchísimas gracias y hasta la próxima.